Perfecto. Entonces, como les decía, la atmósfera que tenemos en la Tierra se caracteriza por tener esta característica de oxidante, ¿no? Ahorita lo vamos a ver qué significa esa característica oxidante, qué compuestos le dan esa característica. Bueno, el oxidante no es fácil de ver, pero antes no era así, y muchos planetas tampoco tienen oxígeno, digamos, dentro de su atmósfera, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que le da la característica a nuestra atmósfera, a la atmósfera de la Tierra, que estamos hablando básicamente de este medio ambiente, ¿no ven? Por ejemplo, hay un proyecto bien interesante, seguramente ustedes cuando ya tengan 30 años como yo, lo van a ver, ojalá yo una vez muera, ya no ver, pero por la guerra y todo lo demás, pero Elon Musk quiere hacer un proyecto bien interesante sobre Marte. ¿Alguien sabe qué es ese proyecto de Elon Musk? Elon Musk quiere llevar a los humanos a Marte, ¿no? Y es interesante porque él tiene un proyecto de vida. Dice, no se va a morir hasta que lo logre, ¿no? Entonces, por eso con toda su plata, con Tesla y todo, están metidos así los ingenieros, ¿no? Y una entrevista bien interesante, Elon Musk dice que, pues, ingenieros ambientales, en general los que se dediquen, digamos, a esta parte de estudiar las esferas físico-químicas, van a ser de vital importancia para estos proyectos, ¿no? Porque justamente el proyecto dice de cómo los humanos pueden llegar a Marte. A ver, voy a ver si encontramos este video bien interesante, ¿ok? Vamos a compartir. Vamos a compartir el sonido. Genial. Elon Musk. Mars. Elon Musk. A ver, vamos a ver si tenemos algún video por aquí sencillo. Hay un TikTok también bien interesante, a ver si lo encuentro. Eso no es bien cortito, Bueno, las pruebas son un poquito largas y no son tan específicos. Para la próxima se los voy a traer, he visto en un TikTok así bien resumido, cómo lo quieren hacer. Es un cientista que se llama, es un físico, lo deben ver muchos los que utilizan TikToks, uno con ojitos claritos que les habla así como, no sé qué, no sé si lo han visto. ¿No lo ubican? El proyecto de Elon Musk que justamente quiere generar primero una atmósfera en Marte, ¿no? Él dice de que evidentemente dentro de la atmósfera de Marte no se puede almacenar ciertos tipos de gases, ¿no? Como estábamos viendo acá, nuestra atmósfera se caracteriza por tener estas masas de gases. Pero ¿qué es lo que pasa en otros planetas? ¿Por qué existe una atmósfera? ¿No? Los físicos lo señalan gracias a los campos magnéticos de los planetas, ¿no? Y él señala que evidentemente el campo magnético de la Tierra es el que genera una capa protectora para que los vientos solares no arrastren todos estos gases, ¿no? Los vientos solares son tan fuertes que fácilmente todos estos gases se pueden arrastrar, ¿ok? Entonces, como no hay una atmósfera estable porque no hay campos magnéticos dentro de los otros planetas, es difícil hacer. Entonces, el primer reto que tienen los ingenieros es generar un campo magnético en Marte, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Los que hayan pasado electricidad y magnetismo ya se deben dar cuenta cómo generar campos magnéticos, ¿no? Tienen que generar un dispositivo, digamos, entre Marte y el Sol que genere un campo magnético de tantos grados específico para mantener, digamos, una atmósfera o básicamente hacer que no se vayan, digamos, los gases del planeta, ¿no? Y ahí podríamos generar ciertos tipos de condiciones. Ahora, pregunta. Aquí nos hemos olvidado de un gas importante, el agua. El agua también es parte, digamos, de lo que sería todo este cúmulo de la masa del aire, ¿no? Para que haya, digamos, atmósfera en un planeta y se pueda dar la vida, también se necesita agua, ¿no? Lastimosamente, en todos los planetas, en casi todos, el agua está en su forma de hielo, ¿no? Pero para que pueda existir, digamos, agua en forma de vapor, necesitamos ciertas condiciones como es una temperatura, ¿no? A ver, acuérdense del punto triple y de las características del agua. ¿Qué temperatura más o menos se necesita para que exista vapor de agua? En buena cantidad, digamos. 100, 80, de acuerdo a los lugares, etcétera. Pero si se dan cuenta, necesita siempre una presión. ¿Alguien sabe qué es la presión? Presión atmosférica. La fuerza que es Es
una fuerza que se ejerce sobre la Tierra, ¿no? ¿Qué significa una atmósfera? ¿Alguien me puede decir? Es total de presión que ejerce la atmósfera sobre el nivel del mar. Un nivel determinado. ¿Qué les dice, qué les da esta idea de decirle que en este momento sobre mi cabeza están cayendo una atmósfera de presión? ¿Qué les dice eso? Que toda la masa del aire que hay a tu alrededor te está presionando. Exactamente, me está presionando hacia este momento, ¿no? Entonces podría decir, digamos, si yo me imagino un cilindro para aquí arriba, ¿no? Es un área específica, entonces hay una fuerza que está cayendo en mí encima, ¿no? Netamente sobre mi cabeza, que es relativa a todos los gases que están aquí presentes, ¿no? Por la fuerza de la gravedad y todo lo demás, ¿no? Entonces la presión. Una atmósfera representa eso, es decir, una cantidad de gases específica que está cayendo sobre un área, ¿no? Entonces, para que haya, digamos, una cierta atmósfera, ustedes lo han dicho, para que exista agua en forma de vapor necesitamos cierta cantidad de presión, que depende mucho de la presión para que exista también el agua en forma de vapor. Entonces, para eso primero tenemos que generar una columna de gas bien interesante, es decir, es importante para una atmósfera no solamente que haya ciertos compuestos, sino una variedad de compuestos, ¿no? Agua, nitrógeno, etcétera, ¿no? Y depende de las condiciones que queremos generar, eso nos va a dar la característica de una atmósfera que nosotros queramos generar, ¿ok? Bueno, aquí algunos datos interesantes sobre la atmósfera. Es una capa de aire. Su compartimento especial, digamos, mucho más importante es el aire. Existen otros componentes dentro de la atmósfera. Tenemos las nubes, tenemos distintas áreas de la atmósfera que se caracterizan por tener su distinta química. Lo vamos a ver después, ¿no? Estratosfera, mesósfera, ionosfera, magnetosfera, antropósfera, etcétera, ¿no? Tiene alrededor de unos 10 kilómetros de espesor, ¿no? Ya hemos hablado que el aire es netamente compuestos específicos. Entonces, como son compuestos que tienen una masa específica, esta masa tiene un volumen que se podría decir que nuestra atmósfera, desde este punto, digamos, el punto del nivel del mar hacia arriba, tenemos una masa de atmósfera que básicamente otorga un volumen que se puede medir que está a unos 10.000 kilómetros de lo que estamos a nivel del mar, ¿no? Arriba de eso, ya se genera una masa mucho más liviana, entonces ya no es categorizado como atmósfera, ¿no? Es netamente lo que es el medio ambiente espacial, lo podemos decir. Ya no se categoriza como atmósfera arriba de esos kilómetros. Está compuesta por 78,08% de nitrógeno, está compuesto por 20,95% de oxígeno, otros gases como lo han bien mencionado, el argón, el helio, el dióxido de carbono y también el vapor de agua, ¿ok? Tiene también partículas suspendidas, tiene, ¿no? Estas partículas que vamos a ver en el laboratorio ya el miércoles, vamos a ver lo que es PM10, les voy a enseñar todas esas partículas. Y algunos contaminantes netamente que son de origen antropogénico, ¿no? Netamente por las características humanas dentro de su parte inferior, que son el ozono, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el monóxido de carbono, etc. ¿Ya? Es interesante, pero la atmósfera es la causa principal de muerte en niños a nivel mundial, ¿no? Cualquiera diría que son enfermedades netamente que vienen por el agua, etcétera, ¿no? Pero la atmósfera es la responsable de la mayor muerte de niños a nivel mundial, ¿no? Eso es netamente por la contaminación de estos contaminantes criterios, ¿no? Los contaminantes criterios son los contaminantes que les decía, ¿no? Que se emiten ciertamente por las emisiones antropogénicas y tienen ciertas características de toxicidad. Es decir, que estos amarillos de acá son los que causan la muerte, específicamente. Aquí tengo la foto de alguien que tal vez muchos de ustedes lo conozcan o no. Es el doctor Han. Es el que se llama, es docente de industrial, pero cuando yo estaba en la universidad, él era docente de muchas materias de ambiental, daba desechos sólidos, contaminación atmosférica, él daba también química ambiental, mis tiempos, ¿no? Entonces, se podría decir que es nuestro representante en Bolivia en temas de aire, ¿no? O sea, todo lo que van a ver de acá es sacado de varias de sus diapositivas y todo lo demás. O sea, si tienen alguna pregunta sobre aire, él con mucho gusto les va a contestar, ¿no? O sea, incluso en la materia de contaminación atmosférica, no la sigue dando, digamos, para acá, para Cochabamba, pero seguramente ustedes ya lo van a pasar con algún responsable de la paz, calidad del aire, creo que se llama su materia, ¿no? Bueno, continuemos. Ah, no, algo interesante, un breve paréntesis. ¿Ustedes saben cómo se calcula el peso molecular de un compuesto?
como el aire. ¿Alguien sabe cuánto es el peso molecular del aire? Pues eso es una fracción de cada gas. Exactamente. Para sacar el peso, digamos, molecular del aire, se toma en cuenta lo que es la fracción, ¿no? Fracción de cada compuesto, es decir, como una sumatoria, ¿no? He multiplicado obviamente por su relación o por su peso molecular de cada uno de los compuestos. Fracción por peso molecular de un compuesto I, netamente, ¿no? Y todo esto, obviamente, esto es una sumatoria. ¿Cómo se calcula, digamos, el peso molecular del aire? Vamos a calcularlo acá, ¿ok? Entonces, si yo quiero calcular el peso molecular, tengo que sumar todos los pesos moleculares y las fracciones de los compuestos que existen en el aire. ¿Alguien me dicta, por favor, cuáles son esas fracciones? Lo que vimos en la anterior diapositiva. Sería 0,78. 78.08 de nitrógeno. ¿Y a cuánto pesa el nitrógeno? N2. 12, creo que sí, ¿no? 11.1. 28. Muy bien, ¿no? Entonces, porque son 2 nitrógenos. ¿Qué más? Tenemos el 0.20. ¿Cuánto es del oxígeno? 32. 32. Perfecto. Por su peso molecular 32, ¿no? Creo que aquí es 16. ¿Esto es 32? ¿Cómo es? ¿Es 0.2032? 0.95. 2095. Perfecto. Por 32. Más, ¿qué más tenemos? El argón. 0.04. Ah, no, 92. Es 0.92, sería 0.092. 0.092. ¿No? Esto por 100 sería el 0.92%. A ver. ¿Cuánto es el peso del argón? Por eso pedí que saquen esas tablitas. 39.94. ¿49? 49. 49.94. Sí. Bien. ¿Qué más tenemos? Digamos que tenemos vapor de agua. El agua pesa 18 por su porcentaje es 0.04, sería 0.0004. Ya, ¿cuánto saldría esta suma de acá, chicos? Tomando en cuenta los demás otros compuestos, puede venir el dióxido de carbono, pero no importa. ¿Cuánto saldría esta multiplicación? 0.78 por 28 más 0.2095 por 32 más ¿Cuánto les sale a ustedes? Quiero que saquemos este dato con ustedes porque a partir de este momento, este dato de peso molecular del aire lo vamos a utilizar en nuestros cálculos. ¿Ya? Esto está en su forma de fracción y esto está en gramos por mol. Ya. Entonces utilicemos este peso molecular del aire, 28.93. ¿Ya? En algunos lados les va a variar un poquito, unos utilizan ya directamente 29, pero en muchas situaciones dicen, ¿de dónde sale el peso molecular del aire? Digamos, en este caso. Es la suma de las fracciones de todos los componentes que hay en el aire, nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, etcétera, o sea, agua, ¿no? Lo sumamos, pero hay que multiplicarlo por su respectivo peso molecular y así obtenemos el peso molecular del aire. ¿Ok? Continuemos. Otro de los gases bien importantes para que se dé una atmósfera, o sea, fuera de los gases convencionales que tenemos, nitrógeno, oxígeno, etcétera, es el dióxido de carbono. Muchos han satanizado el dióxido de carbono netamente porque está ocasionando el calentamiento global, lo está haciendo, ¿no? Pero sin dióxido de carbono tampoco se podría generar lo que es una atmósfera estable para los organismos de la vida, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también que es gracias al dióxido de carbono que tenemos una temperatura estable en el planeta, justamente por la parte de lo que es el efecto invernadero, que lo vamos a ver después, ¿no? Pero es importante, o sea, el monitoreo de todos estos gases, chicos, se puede, digamos, medir
hay, que se llaman instituciones a nivel mundial que nos miden esta cantidad de todos estos gases de que hemos hablado, ¿no? Los miden a nivel mundial y siempre vamos a tener su porcentaje. Ahora, hay un hecho de que, por ejemplo, el 78,08% de nitrógeno, eso es un promedio a nivel mundial. Si nosotros, digamos, desde Cochabamba quisiéramos hacer la medición, tal vez nos dé 79, nos dé 79,5, el oxígeno nos dé 21, nos dé 19, etcétera, ¿no? Entonces, varía de sitio en sitio, de acuerdo, por ejemplo, a la actividad de generación del mismo gas. Es algo bien interesante porque incluso hubo una discusión en la San Simón, porque decían que cerca de la laguna Lalay en la mañana se generaba demasiado oxígeno que muchas veces ha llegado a tener hasta el 26% de composición en la atmósfera. ¿Saben por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué se da, digamos, ese fenómeno de tener alto oxígeno en la laguna? Por la urbanización. Las algas, ¿no ven? Las algas en la mañana, en las primeras horas de la mañana, empiezan a hacer fotosíntesis y empiezan a liberar demasiado oxígeno en el medio. Entonces, si uno va a analizar, digamos, ahí no va a obtener este dato de que el oxígeno es 20,95, sino van a encontrar que es el 25% de la composición del aire. Eso es netamente por el lugar. Pero en promedio, chicos, estos datos, acuérdense, es promedio en todo lo que es la atmósfera planetaria. ¿Ok? Lo podríamos poner, digamos, en contexto. Más o menos sería así, ¿no? Este es nuestro planeta. Y básicamente esta es nuestra atmósfera. Es mucho más achatada en los polos, se agranda y es mucho más achatada en los polos y se agranda. Es decir, el promedio de la suma de todos estos sitios de medición es lo que nos va a dar esa medición de los oxígenos, los porcentajes, etcétera, ¿no? Eso lo tomen en cuenta. Si nosotros habláramos de la atmósfera en Cochabamba, ahí sería otro tema. Pero si estamos hablando de atmósfera en general, entonces vamos a basarnos en cálculos específicos, ¿ok? Continuamos. Existen ciertos sitios, como les decía, que miden este tipo de concentraciones y todo lo demás. Uno es este, ¿no? Que básicamente nos mide diariamente cómo es la concentración de dióxido de carbono. Si se fijan, este dato no lo he actualizado desde hace unos 3 años. Entonces, entraremos. Checaremos a ver qué tal que nos puede ofrecer esta paginita. ¿Ok? Igual ustedes van a tener acceso a esta diapositiva y les va a permitir ver cuánto es la cantidad actual de dióxido de carbono, ¿no? Es una medición diaria que lo hacen básicamente estas organizaciones que miden los gases a nivel mundial. Ok, entonces aquí vemos, por ejemplo, cuál es la concentración al 28 de agosto, a julio, etcétera, ¿no? Entonces, la última actualización ha sido el día de ayer, ¿no? Netamente no, todavía no está variable, no está disponible. Vamos a ver si podemos entrar. Ahí está, tenido del 27. Está en este momento de 416.06, ¿ya? Este dato es muy importante, anótenselo en todos los ejercicios que vamos a hacer sobre dióxido de carbono. Vamos a utilizar esta concentración. Si yo en el ejercicio les digo, el dióxido de carbono, por ejemplo, de la lluvia ácida, etcétera, se basa en una concentración a nivel mundial, entonces ustedes ya saben qué es esta concentración, o sea, este dato ya los tienen que manejar ustedes. No se los voy a poner tan fácil en el ejercicio porque quiero que se acuerden. Al año quiero que actualicen esto, vean cómo está variando la concentración de dióxido de carbono, aprendan sobre este tipo de páginas que les va a decir más o menos cómo varía lo que es el dióxido de carbono, cómo varía en los meses, etcétera, pero utilicen siempre el dato más actual, ¿ok? Entonces este dato es el que vamos a utilizar en todo lo que es la parte de la materia, ¿ok? 416 ppm. Es decir, todos los ejercicios que hagamos con 416 ppm de concentración de dióxido de carbono, ¿ok? Vamos. Acá. Estas páginas son bien interesantes porque nos dan un poco lo que es la variación del dióxido de carbono en todos estos días. Si se fijan, va variando, va subiendo y va bajando, ¿no? Netamente esta concentración, pero eso es obviamente por las características del día, de la noche, por la temperatura y todo lo demás, pero un comportamiento mucho más
largo, en un periodo de tiempo mucho más largo, está dando una subida de esta concentración de dióxido de carbono, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en 2020, acá estaba 403, cuando hemos hecho la medición, ¿no? Ya el 25 de febrero, ahora ya estamos mucho más altos, ¿no? Estamos 416, han subido 3 ppm en todos estos años, entonces los científicos del panel intergubernamental del cambio climático y han hablado de que un incremento de unos 5 ppm más nos va a llevar justamente a un incremento de la temperatura muy alto que no vamos a poder contrarrestar, ¿no? Entonces, datos muy interesantes sobre el dióxido de carbono. Ahora vamos a hablar del origen de la atmósfera, ¿ok? Cómo se ha generado la atmósfera en la Tierra. Ya saben cómo descargarse libros. Aquí tenemos un libro bien interesante, Earth, Early Atmosphere and Oceans and the Origin of Life, ¿no? Me he basado justamente en este libro para explicarles químicamente cómo es que ha surgido, digamos, una atmósfera en la Tierra, ¿no? Y eso nos puede dar, digamos, mucha información de cómo podemos hacer surgir este tipo de atmósferas en otros lugares, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona, digamos, esto? Obviamente la Tierra se ha generado bajo ciertos procesos espaciales, etcétera, no ha habido choques entre planetas y todo lo demás, lo que ha originado lo que es la masa de la Tierra, ¿no? Específicamente, esta masa está conformada de compuestos inorgánicos. Esto es en un principio, ¿ok? Esta masa de la Tierra está generada por compuestos inorgánicos. Tenemos sales de distinto tipo, ¿no? Entonces, este tipo de sales estaban básicamente en la composición del planeta, ¿no? Y ha habido en algún momento, no se sabe específicamente cómo ha llegado el agua netamente a lo que es a la Tierra. Hay varias teorías, ¿no? En varios sitios de cómo ha llegado, o sea, han venido meteoritos de hielo, o prácticamente nuestra Tierra ya tenía agua, o como dice el libro de la Biblia, Diosito nos ha dado tal día. O sea, hasta ahorita todos están, no hay ninguna teoría verificada, ¿no? O sea, ninguna es más que la otra, lo dice el versículo de la Biblia, entonces sí es. No le podemos refutar eso, ¿no? A nadie, que han hecho aparecer agua de la nada. Pero bueno, todavía eso hay que comprobar. Pero de alguna manera se ha dado este fenómeno del agua y se han empezado a dar fenómenos de dilución. Netamente de compuestos, de todas estas sales, ¿no? Todas estas sales se han empezado a disolver, lo que ha dado cierto origen a cierta química, ¿no? Dentro de lo que sería la atmósfera. Y han empezado a aparecer, netamente sobre nuestra atmósfera, compuestos reductores. O compuestos en su estado reducido. ¿Ya? Nosotros lo conocemos al nitrógeno de esta forma, ¿no? Pero en su estado reducido, ¿alguien sabe en qué forma estaría el nitrógeno? ¿En qué tipo de especie? Ya, pero sería muy inestable. Entonces, se ha debido casar con alguien más. Amonio, exacto, está casado con el hidrógeno, ¿no? Entonces está en la forma de amoníaco, netamente. ¿No? El nitrógeno en su estado más reducido estaba netamente está fusionado con el hidrógeno y ha empezado a dar ese tipo de gas que es el amonio dentro de lo que es la atmósfera, ¿no? El sulfuro, ¿no? Obviamente en la atmósfera actual lo encontramos como óxido de azufre, ¿no? Porque tenemos una atmósfera oxidante. Pero en su estado reducido, ¿cómo estaría el azufre? Así sugiere, ¿verdad? Netamente todavía no aparece el oxígeno dentro de lo que es la atmósfera, o sea, no tenemos una atmósfera oxidante, netamente reductora, eso estamos reducidos sin nada de oxígeno, ¿no? El carbono, ¿cómo que estaría? ¿Cómo está el carbono en su forma más reducida? Ya se empieza a generar los primeros compuestos orgánicos acá. A ver, el carbono con 4 más es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la estructura del Lewis, digamos, del dióxido de carbono, aquí el carbono está con 4 más, el oxígeno está con 2 menos, etcétera, ¿no? Para hacer la igualación. Pero el carbono, si está en su estado reducido, ¿qué significa? ¿Cuál sería el punto de equivalencia, el punto de valencia del carbono cuando está en su estado más reducido?
Menos 4. Ese es su punto de valencia más bajo que tiene el carbono. Entonces, ¿con quién se ha podido encontrar el carbono? Exactamente con el hidrógeno. Entonces, como tiene 4 espacios, tenemos al metano. A ver. Esa es nuestra atmósfera primitiva. Se ha dado agua, o sea, con el fenómeno del agua se han empezado a producir ciertos gases, ¿no? El metano, el ácido sulfídrico, el amonio, etcétera, dentro de lo que es, digamos, en la Tierra, y se ha formado un ambiente muy reductor. En algún momento, o sea, el agua, digamos, que ha empezado, digamos, a dispersarse por toda la Tierra. En este momento, o sea, tenemos harta agua en la Tierra, o sea, por eso es tan difícil de predecir cómo ha sucedido todo este fenómeno del agua, ¿no? Que se han dado las primeras reacciones para transformación en un compuesto orgánico, ¿ok? Han empezado a aparecer nubes muy densas con los fenómenos eléctricos, netamente ha dado lugar a lo que es ciertos fenómenos energéticos en la atmósfera. Y han empezado a aparecer lo que son los rayos, netamente. ¿Cómo se da un rayo? ¿Alguien sabe? ¿Qué materiales necesitamos para que se dé un rayo? Netamente una descarga eléctrica. ¿Qué necesitamos? Ya, necesitamos un metal, o pueden ser estos mismos gases que han empezado a formar nubes. Y necesitamos algo que impulse, algo que genere un impulso eléctrico, ¿no? Una descarga de electrones, cambios de temperatura, de presión y todo lo demás, que ayude, digamos, a generar ese tipo de situación. Eso, no tanto fricción, sino del mismo Sol que han venido ciertas partículas, ¿no? Que han, digamos, cargado, digamos, han generado, digamos, ciertos tipos de partículas que han entrado en un estado excitado, netamente en un momento donde sus mismos electrones han saltado, digamos, de un nivel superior, energético, y eso ocasionó, digamos, cuando cae ese nivel de energético, se libera una gran cantidad de energía y se daban los rayos, ¿no? Y es justamente esta imagen de acá. Esa imagen de aquí, cómo se han empezado a dar los primeros, ¿no? Se han empezado a dar los rayos y en ese momento es donde han empezado a generarse condiciones de óxido de reducción. Inge, disculpe, su audio se escucha muy bajito. No sé si solo soy yo. A ver, voy a acercar aquí el micrófono. ¿Se escucha mejor? Le cuento que no, Inge. ¿Será que me salgo de la reunión y vuelvo a entrar, por favor? Creo que no te estoy escuchando. A ver, voy a apretar algo. ¿Aló? Hola, hola. No, se fue. Bueno. Un cachito, vamos a hacer una prueba ya. Aló, aló. Inge, sí se escucha. Perfecto, gracias chicos. Ya, bueno, como les decía, en esta imagen se han empezado a dar las primeras reacciones, ¿no? Si se fijan acá teníamos metano, teníamos ciertas cantidades, digamos, de algunos compuestos que les hemos puesto ahí en la pizarra y se han empezado a dar ciertos tipos de reacciones, ¿ok? Vamos a poner acá. En ese momento es donde cuando se dan los rayos, ¿qué sucede? Una reacción bien interesante en los cuerpos acuáticos, ¿no? Empieza a reaccionar el metano con el amonio, ¿no? Netamente. Y gracias a los rayos, se da lo que son las primeras moléculas orgánicas. Si nosotros combinamos un metano con un nitrógeno, ¿qué nos va a dar? A ver, química orgánica, acuérdense de colegio. Si tenemos un compuesto orgánico que ya tiene nitrógeno, ¿qué se llama ese grupo de compuestos? Vamos chicos, vamos, orgánica. ¿Cómo se llama el grupo de compuestos que tienen nitrógeno orgánico? Se llaman las aminas. ¿Ya? Se dan lo que son las primeras aminas, ¿no? Compuestos netamente que tienen enlaces con carbono, nitrógeno, netamente, ¿no? Pero para esto necesitamos una gran cantidad de energía, y esa cantidad de energía viene netamente de los rayos, ¿ok? Esos rayos han empezado, digamos, a originar ciertas moléculas de la vida que se han empezado a dar las primeras aminas. ¿Y qué son las aminas? Los compuestos fundamentales para el ADN, ¿no? Entonces es en el momento donde se ha dado esa circunstancia de generación de ADN, ¿no?
y las mismas moléculas orgánicas, a través de una dimensión que se llama la información, han empezado a almacenar ciertos tipos de movimientos, ¿ok? Es como ustedes, digamos, alguna vez se memorizan un ejercicio específico para hacer cardio, no sé, digamos, para hacer polichinelas, se memoriza un ejercicio en específico, entonces las moléculas hacen lo mismo, empiezan a generar información y esa misma información de movimientos es lo que ha generado códigos genéticos que han empezado a dar origen a la vida, ¿no? Pero obviamente esto se ha dado bajo otro condicionante que es debajo del agua. ¿Por qué? Porque estas aminas, en el momento que entren en un estado reductor, dentro de lo que es el agua, la reacción de equilibrio les va a volver a desplazar hacia este lado, ¿no? Netamente con el estado de reducción, ¿no? Porque las moléculas van a volver a estar en su estado reducido. Es por eso que bajo del agua se han empezado a dar lo que son las primeras aminas, los primeros datos, digamos, de organismos que han generado su propia estructura de ADN. Lastimosamente no podían salir del agua porque la atmósfera era muy inestable. Pero han aparecido los primeros organismos que han dado esa característica oxidante que la seguimos manteniendo hasta el día de hoy, que son las, ¿alguien se acuerda? Cianobacterias, exactamente. Las cianobacterias son estructuras hechas de más que todo aminas, ¿no? Que han dicho, o sea, no está alcanzando todo lo que son los nutrientes debajo del agua, tenemos que salir a la tierra porque tenemos mucho mayor material mineralógico, etcétera, que nos puede ayudar. Y han empezado a producir reacciones que básicamente han empezado a liberar el oxígeno. Del agua ha empezado a salir oxígeno a la atmósfera y netamente ya se han dado ciertas condiciones, ¿no? Ha empezado a salir el oxígeno por todo lo que es el agua. Hay jueguitos bien interesantes incluso que pueden descargarse del Play Store de cómo empezó la vida. Es así empieza desde una célula y va comiendo y va creciendo hasta que ve que empieza a liberar oxígeno el organismo y empiezan a salirse de la tierra, ¿no? Una vez de que ha empezado a generarse ese oxígeno, ¿no? Netamente, ya se han dado ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿cuál es la capa que nos protege de la radiación solar en la Tierra? El ozono. Entonces, el ozono se ha empezado a dar también gracias al oxígeno, ¿no? Entonces, ya se ha generado también lo que es una capa de ozono, una capa protectora, que se ha dado gracias al oxígeno, ¿no? Ustedes saben que la reacción de formación del oxígeno viene del mismo oxígeno, ¿no? Donde entra en un estado excitado, reacciona con otro oxígeno en estado netamente molecular y nos da lo que es el ozono. Se ha generado esta reacción. ¿Qué ha pasado con el metano? ¿Qué nos da esta reacción? Dióxido de carbono y agua. Muy bien. Entonces ya se ha empezado a dar dióxido de carbono y agua. O sea, si se fijan, ya son moléculas que están integrando el oxígeno dentro de su estructura. Lo mismo para el amonio. Ha empezado a reaccionar con el oxígeno y ya se empezó a dar lo que son las moléculas netamente de óxidos de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, lo mismo, se ha empezado a generar de lo que era una atmósfera primitiva netamente reductora, se ha generado ahora lo que es una atmósfera oxidante, que es lo que ha permitido que los organismos vayan saliendo del mar. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Los dinosaurios, los humanos, los robots, los aliens, etc. Básicamente todo está en este librito. Si alguna vez tienen el tiempo de leerlo, es más o menos cómo funciona esto, ¿no? Hace cuántos millones de años ha pasado, con reacciones con los volcanes, etcétera, que me olvidé mencionar también. Pero, bueno, es básicamente cómo se ha ido dando, digamos, lo que es la vida en la Tierra, ¿no? Desde el punto de vista de la química ambiental, ¿no? Obviamente hay distintos otros puntos de vista, ¿no? Perfecto. En esta parte ya vamos a culminar. Vamos a terminar con la parte de distribución barométrica, con lo que hemos iniciado un poco esto de qué es la presión. ¿Ok? Aquí vamos a terminar con un pequeño ejercicio que se los voy a dejar para la casa, no para todos ustedes, pero vamos a ver cómo surge esta ley de distribución barométrica, que es justamente la que nos dice cómo funciona la densidad de los gases de acuerdo a la gravedad. ¿Ok? Entonces, la gravedad, digo, la presión, ya hemos dicho, ¿no ve? Es netamente la fuerza que cae por una unidad de área, netamente, ¿no? Está en metros cuadrados o en área, le vamos a colocar.
Pero esto es viéndolo desde un punto de vista físico. Desde un punto de vista más que todo elemental, ¿a qué es igual la presión? También tiene otra fórmula, más elemental. ¿Alguien sabe? Eso sobre... En este caso, sobre fuerza sobre área sigue siendo un sentido físico, digamos. Pero en este caso es la densidad del gas multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. ¿Ya? Estos son los factores, más que todos, que nos dan presión. La densidad nos dice más que todo cuánto de un gas está concentrado en un volumen específico. La gravedad es esa fuerza de atracción que existe gracias a lo que es el fenómeno de la masa. Y la altura nos va a decir de acuerdo, digamos, a cierta distancia que nos va a dar una cierta presión. ¿Ok? Entonces, lo podríamos poner esto como una ecuación. Presión es igual a la densidad de un producto, netamente, a ver, lo vamos a poner D, multiplicado por la gravedad, multiplicado por una altura H. Ahora, ¿cuáles de estas son variables dentro de lo que es la fórmula de la presión? Obviamente la presión va a ser una variable, entonces vamos a tener un diferencial de presión, ¿no? O sea, de acuerdo, digamos, un dimensionamiento. A ver, vamos a tratar de graficarlo acá. Ya, para que se entienda, ¿no? Nosotros entendemos la presión sobre la fuerza que se va a ejercer sobre un área, ¿no? Netamente una fuerza específica multiplicado por el área, ¿no? Netamente, que se está generando sobre esa área específica. Pero si nosotros tomamos en cuenta esto, la presión va a estar dada gracias a un diferencial de altura. ¿Por qué? Porque la gravedad y la densidad de un compuesto de un gas va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá el diferencial de altura, ¿no? Que es netamente esta variación entre una altura y otra, ¿no? O sea, un H1 y un H2, netamente un diferencial de altura. Entonces, esta fórmula podemos escribirla de la siguiente manera. Densidad por gravedad por altura, netamente. Por un diferencial de altura, ¿no ven? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Netamente podemos aplicar integrales, pero si se fijan acá, la densidad de un gas, estamos hablando de gases específicos, también nos puede, digamos, dar un cierto tipo de información de acuerdo a la presión, ¿no? ¿Quién se acuerda la ley general de los gases? Ya, PV es igual a, vamos a colocar remedios, ¿no? PV es igual a NRT. El pavo ratón famoso, ¿no? Pablo Nerón, no sé qué. Pero bueno, esta es la fórmula general de los gases. De aquí nosotros podemos sacar la fórmula de la densidad de un gas. ¿Alguien se acuerda ya la fórmula general? Mientras yo la voy generando. ¿Cómo calcularían aquí la densidad del gas con estos datos? Ya, muy bien. N sobre B. ¿A qué sería igual? Aquí digamos N sobre B. P sobre RT. Perfecto. ¿No ven? Pero todavía no está esto en su forma de densidad. Es masa sobre volumen. Pero número de moles también es masa sobre peso molecular. ¿No ven? Entonces podemos sustituir estos términos. Masa dividido entre volumen y peso molecular nos va a dar presión sobre RT. ¿No ven? Exactamente. Entonces aquí ya podemos diferenciar y decir que la densidad, que es masa sobre volumen, esto pasa a multiplicar, es netamente la presión por el peso molecular dividido entre RT. Genial. Entonces hemos dejado este término de la densidad en algo que se pueda comprender mucho mejor, que se puede basar netamente en constantes, ¿no? Entonces nosotros vamos a reemplazar esta de acá, ¿ya? ¿Y qué nos va a dar como resultado? Que el diferencial de presión es igual a la presión netamente multiplicado por el peso molecular dividido entre RT. Estamos utilizando la ley de los gases, ¿no ven? Acá. Y esto multiplicado por un
diferencial de altura que nos va a dar la presión. Ahora, si se fijan, aquí tenemos términos, ¿no ve? Netamente la presión acá la pasamos a dividir. Ah, la gravedad, exacto. Falta la gravedad ahí, ¿no ve? Me estoy comiendo la gravedad. Sas. Perfecto. Ahora, entonces, ¿esto en qué se va a convertir? A ver, vamos a borrar esto de acá para hacerlo aquí directamente. Ya, aquí arriba lo vamos a escribir, ¿ok? Entonces es el diferencial de presión dividido por la presión, y esto es igual al peso molecular multiplicado por la gravedad, por el diferencial netamente de alturas, por la diferencia de alturas, y todo esto dividido entre lo que sería RT. ¿No ven? Entonces, la diferencial de una variable sobre la misma variable, ¿en qué nos da? ¿Alguien se acuerda? Las integrales, vamos a integrar acá. Y vamos a integrar acá, porque todo ya está en términos constantes. Diferencial de un valor de dx sobre x, o sea, integral. Eso, pucha, muy bien. Logaritmo de la presión, netamente, ¿no ves? Estamos hablando de un límite, pero... Estamos hablando de un límite acá, ¿no ves? De una presión 0 a una presión 1, netamente. Acá todos estos datos son constantes. El peso molecular multiplicado por la gravedad dividido entre RT. Es para que vean de dónde sale. O sea, no vamos a hacer ejercicio con integrales, ¿sí? Les vamos a meter. Multiplicado por la diferencia de alturas. ¿No ven? Tenemos una diferencia de un HI menos un H0. ¿No ven? Ahora, ¿qué pasa si, digamos, yo paso aquí el logaritmo, tengo las presiones y todo lo demás? Para no extendernos mucho más, si se fijan, hemos llegado a la ley de distribución barométrica que está acá. Es la misma ecuación, ¿no? Ahora, ¿para qué hemos hecho, digamos, toda esta demostración? Es un poco la explicación física de cómo se calcula eso y qué significa. La variación de presión, en este caso, está dada en un punto por la presión inicial, que sería la presión que nosotros tenemos a nivel del mar, multiplicado por E, es el logaritmo que estaba acá, lo pasamos allá, y todo esto va a ser elevado a la E, ¿no ven? Por el peso molecular del aire, por la gravedad, por la altura, dividido entre RT. Y aquí si se fijan estoy colocando el peso molecular del aire, que es más o menos 29, lo que ustedes han calculado. Y con eso ustedes pueden obtener la presión atmosférica en cualquier sitio de la Tierra, ¿no? Netamente con esta ecuación de acá. Ahora, el ejercicio de este momento, lo que quiero que hagan ustedes es que calculen cómo obtener netamente la presión atmosférica de Cochabamba, de La Paz y de Santa Cruz. ¿Ok? Yo les voy a dar ciertos datos, eso quiero que se lleven a la casa. La idea es obtener cuánto es la presión atmosférica de Cochabamba, de Santa Cruz, de La Paz y de Tarija más, porque estamos con los de Tarija. Lo que necesito, ¿qué datos son? A ver, si mi ley de distribución barométrica es la siguiente, P es igual a P sub 0 multiplicado por E, todo elevado acá, paréntesis, peso molecular por gravedad por altura, y esto dividido entre RT. ¿Lo ven? Vamos a utilizar esta fórmula. Para calcular la presión, digamos, atmosférica de un sitio, vamos a necesitar la presión a nivel del mar. En este caso, esta presión atmosférica, ¿no? Entonces, esa es la presión clásica, ¿no? De una atmósfera, o depende del dato que quieren calcular la atmósfera, 760 milímetros de mercurio, Torricellis, 101.325 pascales, etcétera, ¿no? El peso molecular del aire, ¿cuánto es? 28 punto ¿cuánto? Punto 94. Eso está en gramos por mol. La gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No ven? La altura,
La altura es un dato específico, ¿no? Netamente de cada región. Entonces, la idea es de que ustedes vuelvan a aplicar esta ecuación 4 veces de acuerdo a la altura promedio del sitio. De Cochabamba, la altura es 2.400 metros sobre el nivel del mar, más o menos. De La Paz, 3.800. Según los argentinos es 7.000, creo. ¿No ve? Santa Cruz, creo que es 0, están al nivel del mar. Y Tarija, chicos, ¿alguien tiene el dato de Tarija? La altura promedio a la que se encuentran. 1.500, creo, ¿no? Brenda, Nicole, Fabricio, ¿alguien? Sí, esa es la que yo veo. A 1800. 1850, creo. Sí, 1800. Perfecto, gracias chicos. Entonces ustedes van a utilizar ese dato, ¿no? O sea, para Tarija. Bueno, todos, quiero que calculen para cada uno. R es el mismo dato de siempre, ¿no ve? Los 8.314. Joules sobre mol, ¿no ve? Grado Kelvin. Y la temperatura es la temperatura promedio que ustedes encuentran en su atmósfera. De La Paz es -5, ya no mentira, es 12. Ya, sí, de Santa Cruz es 46, ¿no? Así, no, más o menos utilicen las temperaturas promedio, ¿no? Ese dato lo colocan acá y lo único que si se fijan que va a variar es la altura y la temperatura. O sea, si ustedes quisieran calcular la presión en algún punto específico, solo necesitan el dato de la altura y la temperatura promedio del ambiente. Porque estos datos son constantes. La masa del aire, ya se la saben, la gravedad es constante, R sigue siendo una constante, la presión inicial es una atmósfera y ustedes así hacen el cálculo. Pero si se fijan acá, chicos, acá tenemos un problema, esto está en joules. ¿Alguien sabe cómo expresar también joules en términos de masa y aceleración? ¿Alguien se acuerda de la fórmula de la energía, digamos? No. Es, ¿de dónde viene joules? ¿Qué es igual a un joule? Newton por, ¿no es Newton por metro? Kilogramo por metro cuadrado segundo cuadrado. ¿Lo ven? Exacto. Un joule es igual a 1 kilogramo netamente multiplicado por 1 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. En sí es así, por 1 metro por 1 metro por segundo al cuadrado. ¿No? ¿De dónde viene esto? Kilogramo ¿cómo es? Es fuerza. Fuerza es masa por aceleración. Masa por aceleración. ¿No ve? ¿Qué es el trabajo o los joules? Netamente la distancia que va a recorrer, digamos, para esa fuerza. Entonces lo tenemos esa distancia también. Entonces, como decía, digamos, aquí el estudiante distinguido, ¿no? Entonces tenemos kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿No ve? Ahora, eso está en metros, perfecto. Está segundo cuadrado, perfecto. Hay algo que está mal aquí, ¿no ve? ¿Qué faltaría? Llevarlo a kilogramos. Ese datito es importante. Si no lo llegan a kilogramos, este peso molecular, que va a ser 28.94 por 10 a la menos 3, ¿no? Netamente. Entonces no les va a salir bien el cálculo. Y es así como ustedes van a calcular la presión atmosférica en cada sitio. En La Paz, en Santa Cruz, en Tarija. Ya, entonces esa tareita se las dejo a ustedes para la próxima semana, porque mañana vamos a tener las exposiciones. ¿Ok? Entonces, chicos, hasta ahí la parte del día de hoy. Quiero que ahora en este momento sigan avanzando su parte de sus ciclos biogeoquímicos. Aquí voy a estar para resolver todas sus dudas y consultas. Reúnanse en grupos. El día de mañana ya vamos a empezar a ver lo que son las capas de la atmósfera y todo lo demás, ¿ok?